La noche anterior a publicar este video, se reveló una verdad inquietante que sacudió por completo a la comunidad tecnológica. Algo tan inesperado como perturbador. Así que antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta clave: ¿has pensado realmente en lo que implica usar una versión reducida de Windows, como Tiny 11 o Tomex OS? ¿Crees que por tener menos componentes estarás finalmente a salvo de la carga innecesaria de servicios, de la recolección de datos y del espionaje invisible que Microsoft ha entretejido en sus sistemas? Quizá pienses que una versión ligera de Windows es la respuesta a tus problemas de privacidad y rendimiento, pero la realidad puede ser mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginas. Este tema me lleva a recordar una experiencia personal de hace más de una década, en los días dorados de Windows XP y Windows 7. Fue entonces cuando encontré una herramienta llamada N-Lite, que me abrió las puertas a un nuevo mundo. Podía personalizar, desactivar y eliminar servicios que parecían estar ahí solo para consumir recursos y ralentizar mi PC. En teoría, estaba en control. Sin embargo, pronto noté algo inquietante. No importaba cuánto desactivara, la memoria nunca bajaba tanto como esperaba. Era como si algo oculto estuviera ahí, anclado en el sistema, absorbiendo recursos en silencio. Tras investigar, descubrí un servicio extraño y absurdo, un proceso de anuncios ligado a Internet Explorer, que drenaba memoria a pesar de no tener ninguna aplicación abierta, ni siquiera el propio navegador. Decidí eliminarlo, y en efecto, la memoria se redujo drásticamente. Pero ese ajuste no salió gratis. De inmediato, el sistema colapsó, perdiendo completamente el sonido y otras funcionalidades esenciales. Era como si el propio Windows estuviera diseñado con hilos invisibles, imposibles de cortar sin deshacer el sistema en el proceso. Avancemos a hoy, a la era de Windows 11, donde más usuarios buscan la solución perfecta en versiones reducidas como Tiny 11 y Tomex OS. A primera vista, parece que estos sistemas ofrecen una vía para librarte de procesos y aplicaciones innecesarias, brindándote esa velocidad y control que Microsoft parece negarnos. ¿Pero son estos sistemas realmente seguros? La respuesta, en muchos casos, es un rotundo no. Cuando alteras Windows, recortando componentes o servicios, corres el riesgo de debilitar su estructura interna y abrir serias brechas de seguridad. Al cortar estos hilos invisibles, a menudo terminamos debilitando la estabilidad del sistema, y lo que parecía una solución puede convertirse en un problema aún más grande: inestabilidad, vulnerabilidades ante malware o, en el peor de los casos, un sistema que se quiebra con la más mínima actualización. Los Windows recortados no cuentan con revisiones oficiales ni con el soporte de Microsoft. Quienes los modifican pueden, sin saberlo, dejar fuera componentes críticos que son más importantes de lo que parecen. Yo sé que mucha gente va a querer probar este sistema operativo y va a querer usarlo en su PC a ver si le suben los FPS. Igual a todo esto les recomiendo no instalarlo, ya que es un sistema operativo totalmente experimental, es algo optimizado, lo cual hace que fallen muchas veces, le faltan recursos porque está totalmente optimizado para que pese poquísimo y consume poquísimo. Así que no se los recomiendo descargar, pero si lo quieren descargar va a tener un link en la descripción y bueno. Cada sistema operativo está diseñado con una arquitectura que, aunque compleja y a veces frustrante, está ahí para mantener tu dispositivo seguro y funcional. Estos ajustes eliminan funciones y servicios que, aunque parecen innecesarios, son componentes vitales. Y aquí está el peligro: sin esas piezas, el sistema puede volverse vulnerable, quedar expuesto y ser incapaz de protegerse adecuadamente de amenazas externas. Los problemas se agravan con cada nueva actualización de Microsoft, que puede desactivar los ajustes realizados en un sistema modificado, reinstalando funciones espías o programas que se creían desactivados. ¿Crees que puedes protegerte desactivando manualmente estos servicios espía? La realidad es que es muy arriesgado. Chris Tares, experto en tecnología, probó a desactivar un servicio de vigilancia llamado Recall, con consecuencias desastrosas. El sistema se colapsó de inmediato, el explorador de Windows dejó de funcionar, y con él, el acceso a carpetas, archivos y funciones esenciales. Este peligro oculto acecha en cada esquina de un Windows modificado, y cada ajuste no oficial pone tu privacidad y seguridad en juego. Un paso en falso, y podrías terminar sin una PC funcional. Entonces, ¿qué alternativas reales tienes si buscas libertad, control y seguridad? Linux es la respuesta. No solo es un sistema operativo completamente abierto, sino que, a diferencia de los Windows recortados, no es una ilusión de control,
es un sistema donde el usuario realmente puede decidir qué servicios se ejecutan, qué información se comparte y a quién. Libre de puertas traseras y de los hilos invisibles de los sistemas Windows, Linux te da el poder de tomar el control total de tu equipo. Ya sea Ubuntu, Mint, Fedora o Zorin, Linux te ofrece opciones para personalizar y controlar tu computadora sin comprometer la seguridad. Es hora de liberarse de la vigilancia, de esos sistemas recortados que ofrecen solo una falsa sensación de seguridad. Si realmente quieres tomar el control de tu PC, Linux es el camino hacia la verdadera libertad. Así que, si te interesa proteger tu privacidad y descubrir un sistema que te ofrezca verdadera autonomía, te invito a suscribirte al canal. Dale like a este video y compártelo, para que más personas puedan conocer esta verdad oculta sobre Windows. Juntos, podemos ayudar a que muchos tomen control de su PC y se liberen de la vigilancia digital. Únete a la comunidad de los que buscan independencia y seguridad. Porque la libertad no está en los recortes, sino en el poder de un código abierto que puedes explorar, controlar y confiar.